El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, son las 7:30 de la mañana y comenzamos 3 horas y media, ni mucho ni poco, pero para mí es como si fueran 5 minutos aquí en la 10 Capital Radio con un equipazo de lujo para, ya saben, para informar, para formarnos y para entretener. Les recuerdo que el próximo lunes haremos este programa desde el MUNA, que es el Museo de la Naturaleza y Arqueología. Próximo lunes 30, a partir de las 7:30 estamos en el MUNA. O sea que si nos quieren ver, los que estén por el centro de Santa Cruz, allí estaremos en directo y expuestos a ustedes. También recordarles que a las 9:30 conectaremos con Miami, con la casa de Diego Torres. Diego Torres, el cantante de Color Esperanza, que estará el día 17 de abril en el único concierto en Canarias, que será en La Palma, en la isla de La Palma. El 17 de abril estará en La Palma y allí estaremos con él. Como saben, nos encanta irnos un año atrás en la fecha de hoy, en el 26 de marzo, y hoy hace un año el gobierno dice que no llevará al Congreso unos presupuestos para perder el tiempo. Ya saben que en este país hace tiempo que no se aprueban los presupuestos y, por supuesto, no pasa nada. Y hoy hace 365 días Canarias busca resquicios jurídicos para tener una ley de residencia. Clavijo afirma que hay zonas donde no te sientes canario. Bueno, esto lo llevamos contando ya hace algunos años. Y hoy hace 365 días Coalición Canaria recuperaba la alcaldía de Granadilla con un pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Y también hoy hace un año el Senado pide apoyar la candidatura de la Bajada de la Virgen de las Nieves como Patrimonio de la Humanidad. Eso fue hace un año y no sabemos absolutamente qué ha pasado. Y lo que sí tenemos claro es que hoy se cumplen 1497 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Esto significa 4 años y ya casi un mes. 4 años y un mes. Y no hay indicios por parte de nadie de parar esta guerra, que ya a los españoles solo nos ha costado 17.000 millones de euros. Y ya vamos casi a cumplir otro mes de otra guerra, 27 días concretamente de la guerra en Oriente Próximo. Unos lo llaman Oriente Medio, para mí es Oriente Próximo, no Medio, pero bueno, Oriente Próximo, Oriente Medio, que ya saben las consecuencias que que nos está llevando esta guerra a los bolsillos de los ciudadanos. Hoy es jueves 26 de marzo de 2026 y hoy es el Día Mundial del Clima. En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional, generando diversas consecuencias tales como el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales y afección de la capa de ozono, incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la Tierra. Ya saben que hoy es el Día Mundial del Clima. Vamos con las efemérides del día de hoy. En 1899, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia. En 1901 se funda en Bilbao el Banco de Vizcaya. Y en 1956 las últimas tropas francesas en Vietnam abandonan Saigón. En 1979 Israel y Egipto ratifican el tratado acordado en 1978 en Camp David, que sella la paz entre los dos países, Israel y Egipto.
En 1995, España, Portugal, Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda acaban con los controles fronterizos entre ellos y crean el conocido espacio Schengen. En el año 2000, un día como hoy, Pedro Almodóvar consigue el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por Todo sobre mi madre. Un día como hoy. Vamos con los santos de hoy: Braulio, Félix, Casiano, Teodoro, Eugenia y Tecla. A todos ellos, muchas felicidades. Y Trump ofrece un plan a Irán de 15 puntos y prevé enviar 3.000 soldados de élite mientras Irán niega las negociaciones. Washington quiere acabar con las centrales nucleares iraníes y limitar su producción de misiles balísticos. Es parte de lo filtrado del plan de 15 puntos propuesto para acabar con la guerra. Number 1, 2 and 3 is they can't have a nuclear weapon. Los puntos 1, 2 y 3 es que no tengan armas nucleares, decía anoche Trump. Para Teherán, el arsenal nuclear es su arma más poderosa frente a amenazas externas. La lista incluye dejar de enriquecer uranio al nivel necesario de combustión nuclear, entregarlo almacenado al Organismo Internacional de Energía Atómica y destruir las principales plantas del país. También acabar con tradicionales aliados, como la milicia libanesa de Hezbollah, y asegurar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. La respuesta iraní en inglés, para que Trump la entienda. Hey Trump, you are fired. Oye, Trump, estás despedido, ha dicho en tono jocoso el portavoz militar iraní, que asegura que Trump solo negocia consigo mismo. Él dice que la relación con los nuevos dirigentes iraníes es tan buena que le han enviado un regalo valioso y relacionado con el petróleo y el gas. Pero en paralelo mandan más efectivos a la zona. Al menos 2.000 paracaidistas van a sumarse al contingente ya en camino. Irán rechaza el alto el fuego propuesto por Estados Unidos y continúa con sus ataques. Irán ha rechazado un plan de paz de Estados Unidos para detener la guerra en Oriente Medio, al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y los países árabes del Golfo, incluido un ataque que provocó un enorme incendio en el aeropuerto internacional de Kuwait. La cadena en inglés de la televisión estatal iraní, Press TV, hizo el anuncio, que se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán. Más temprano, el miércoles, Irán se burló de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, insistiendo en que no habían participado en ninguna negociación. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ La emisión de Press TV incluyó una contrapropuesta de Irán, un plan de 5 puntos que incluía el cese de los asesinatos de sus funcionarios, medidas para garantizar que no se libren más guerras contra el país, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Y Hungría interrumpirá gradualmente las exportaciones de gas a Ucrania por el conflicto del gasoducto. Hungría suspenderá gradualmente las exportaciones de gas a Ucrania hasta que Kiev reanude los envíos de petróleo a través del gasoducto Druzhba. La medida fue anunciada el miércoles por el primer ministro del país, Viktor Orbán. Az olajblokkád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Hungría y Ucrania están enzarzadas en una disputa sobre el gasoducto Druzhba de la era soviética que transporta petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. El gasoducto resultó dañado en un ataque ruso a finales de enero. Tanto Hungría como Eslovaquia acusan a Ucrania de utilizar el asunto para obtener beneficios políticos. El gobierno de Orbán ha alegado en repetidas ocasiones que Kiev está tratando de provocar una crisis energética antes de las elecciones generales de Hungría del próximo mes. Ucrania, por su parte, ha pedido a Hungría y Eslovaquia que dejen de depender de los combustibles fósiles rusos. Según la empresa ucraniana de análisis energético Espro, Kiev importó más de 2.900 millones de metros cúbicos de gas natural de Hungría en 2025, lo que representó el 45% del total de las importaciones del país. Y los europeos pierden la confianza en el poder militar de la Unión Europea.
¿Están los europeos satisfechos con el papel global de la Unión Europea? En un mundo cada vez más inestable, los europeos se preguntan por el papel de la Unión en la escena mundial. Una nueva encuesta de Euroconsumer realizada en 10 países muestra que estos ya están adaptando su comportamiento en respuesta a los acontecimientos mundiales. Aunque alrededor de un tercio considera a la Unión como una potencia militar creíble, muchos creen que aún carece de una influencia real a nivel internacional. Casi la mitad afirma que ya ha reducido o dejado de comprar productos estadounidenses en medio de las crecientes tensiones políticas y comerciales. En Dinamarca, esa cifra asciende al 55%. Al mismo tiempo, el 70% cree que la Unión Europea debería responder a los aranceles estadounidenses. La confianza en la relación transatlántica en general se está debilitando. Solo el 28% de los encuestados cree que Estados Unidos seguiría siendo un socio fiable a largo plazo. El escepticismo es especialmente elevado en países como Dinamarca, Alemania, Portugal, Irlanda, Bélgica o España, donde la mitad de los encuestados dudan de la durabilidad de la alianza. En cambio, alrededor de la mitad afirma que la Unión Europea debería dar prioridad a la creación de nuevas alianzas más allá de la Casa Blanca. Por otra parte, la mayoría de los europeos siguen considerando a la Unión como un actor global de primer orden. El 63% la considera una potencia económica y el 60% una política. Y un jurado de Estados Unidos condena a Meta a pagar 375 millones por ocultar riesgos de explotación infantil en redes sociales. ¿Violó Meta la ley al incurrir en prácticas comerciales desleales o engañosas? El jurado responde que sí. Así leía el juez el veredicto que concluye que Meta engañó sobre la seguridad de sus redes, se aprovechó de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes y la condena a pagar más de 372 millones de dólares. Una de las integrantes del jurado cree que todos coinciden en que Meta podría estar haciendo mucho más para proteger a los niños y adolescentes. Y ese ha sido el espíritu del veredicto después de 7 semanas de testimonios, informes internos y una investigación encubierta en la que agentes se hicieron pasar por menores en redes sociales para documentar solicitudes sexuales, intentos de captación y la respuesta de la compañía. La Fiscalía sostiene que Meta no solo conocía los riesgos, sino que tenía medios para frenarlos y no lo hizo. Durante el juicio, Mark Zuckerberg admitió que en plataformas con miles de millones de usuarios siempre habrá un pequeño porcentaje de criminales. Aunque asegura que la empresa debe trabajar todo lo posible para impedir esa actividad. Un argumento que no ha bastado para evitar una condena histórica. Termina así la primera parte del juicio, pero en mayo un juez decidirá si Meta debe además cambiar sus plataformas y financiar nuevas medidas para reparar el daño. Y Sánchez alerta de un desastre absoluto por la guerra en Irán. Ha cambiado a un Khamenei por otro. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el impacto de la guerra en Oriente Medio representa un escenario mucho peor que el de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Sánchez calificó la guerra de absurda, ilegal y cruel en su intervención del miércoles en el Congreso de los Diputados. Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. El presidente del gobierno se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares en territorio español en su ofensiva contra Irán, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de suspender el comercio con Madrid. La semana pasada, el gobierno de Sánchez aprobó un amplio paquete de medidas por valor de 5.000 millones de euros destinado a mitigar el impacto económico de la guerra y que incluía una bajada en los impuestos sobre los combustibles. Partido Popular y Vox avanzan en la negociación medida a medida para formar gobierno en Extremadura y aclaran que no hay acuerdo de momento. No son muy positivas, que hay sintonía, que hay entendimiento, que hay predisposición y que hay muchísimas más cosas que nos unen de las que nos separan, que son mínimas y en todo caso
objeto de diálogo entre ambas partes y superables, va a haber un gobierno, pero sobre todo va a haber un gobierno que dé a Extremadura 4 años de estabilidad. Todavía no hay acuerdo y no lo ha habido hasta ahora. Percibimos, eso sí, una predisposición por parte de la señora Guardiola para que lleguemos a un acuerdo y además creemos que reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox. Y ya es oficial, la Policía Nacional confirma que puedes llevar el DNI en el móvil. Esto no se podía hacer legalmente hasta ahora. Recuerden que el carnet de conducir sí estaba ya permitido. Adiós a la tarjeta física, la Policía Nacional activa el DNI digital para registros en hoteles, farmacias y alquiler de coches desde el 2 de abril. Dentro de unos días ya podemos tener todo el DNI y cuando vayamos a salir no hay que llevarlo, lo llevamos en el móvil. Por supuesto, para ello hay una aplicación específica y especial. Y Canarias recibirá ayudas tras la borrasca. El gobierno llevará al Consejo de Ministros medidas para los daños. Ángel Víctor Torres, el ministro canario, confirma que el gobierno activará medidas económicas para reparar daños del temporal y reforzar sectores clave del archipiélago. Y está confirmado que hoy hay clase. Hoy va a haber clase en toda Canarias, menos en la isla de La Gomera. O sea que hoy hay clase para todo el mundo. Acuérdense que llevamos la semana pasada 2 días, que coincidió con el fin de semana. O sea, son 2, 4. Y esta semana 1, pues nada, llevamos un montón de días de vacaciones de los menores. Y los precios hoteleros mantienen en Canarias un crecimiento estable por encima del 4% este 2026. Atento, el índice de precios hoteleros de las islas registra una subida del 4,5 en febrero de este año. Temporada alta turística respecto al mismo mes del 2025. Un incremento similar al de enero, porque ya en enero también subió el 4,9%. Los ingresos medios por habitación ocupada y habitación disponible también mejoran el 3,6% y el 1,4%. Como verán y como hemos dicho y como hemos analizado, este año el sector turístico en Canarias y en toda España van a estar muy bien. O sea que vamos a ver si eso repercute después en los ciudadanos. Y terminamos con una nota musical. Y en 1932, un día como hoy, un 26 de marzo, se estrena Luisa Fernández, que para gente joven no sabe lo que es, ¿no? Es que es una zarzuela del maestro Moreno Torroba y se estrena en el Teatro Calderón de Madrid.
Capital Radio.